Buenos días tengan todos. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Da la bienvenida al profesor José de parte de Academia Live. Bien, vamos a estar hoy hablando sobre un tema que es una continuación del tema que ya hemos venido trabajando. Si te das cuenta en mi canal de YouTube, Academia Live, allí vas a ver entonces lo que es introducción a las razones trigonométricas. Hay un video donde hablamos sobre las razones trigonométricas básicas, las razones trigonométricas recíprocas hicimos incluso una demostración o varias demostraciones de las razones trigonométricas en los triángulos rectángulos notables. Hoy vamos entonces a darle uso a esas razones trigonométricas que ya hemos aprendido a calcular. Vamos a darle uso, pero para hallar los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, tenemos un ángulo, tenemos al menos un lado del triángulo rectángulo y nos permiten conocer algún otro lado. ¿Bien? ¿Cómo podemos usar las razones trigonométricas? Justamente, además de eso, te voy a dejar una herramienta que te va a ayudar bastante y es una tabla de las razones trigonométricas de los ángulos más usados. Bien, ya vas a ver entonces que te va a parecer muy práctica. Vamos a ver 10 ejercicios explicados paso a paso desde cero y te vas a dar cuenta entonces que al final te voy a dejar 3 ejercicios para que practiques. Bien, entonces vamos a comenzar con las clases. El tema de hoy entonces continuamos con las razones trigonométricas. Específicamente vamos a hallar los lados o un lado de un triángulo rectángulo, un lado desconocido. Algo así como el ejercicio que ves en pantalla. Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a activar esta herramientita que está por aquí, láser. Muy bien. Entonces vamos a recordar entonces. Recuerda que las razones trigonométricas básicas van a ser el seno, que se calcula como coteto opuesto sobre hipotenusa. Bien, eso es la forma de hallarlo, de calcularlo. No es la explicación de qué es el seno. ¿Qué es el seno? Es una explicación un poco más profunda. Eso después voy a preparar un video de la circunferencia trigonométrica, donde ustedes van a apreciar de mejor manera qué es el seno, qué es el coseno, qué es la tangente en la circunferencia trigonométrica. Va a ser una clase bastante interesante. Voy a prepararla con tiempo. Bien, después les voy a informar por allí por las redes. Recuerden que en Facebook nos encuentras también como Academia Live. ¿Bien? Buscas Academia Live y ahí nos vas a encontrar. Bien, perfecto. Entonces el seno lo calculamos como la relación o el cociente entre cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, el coseno de en este caso este ángulo alfa, y la tangente de alfa va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esta es la forma en la que los calculamos. Estas son las razones trigonométricas básicas y sus recíprocas van a ser entonces cosecante de alfa va a ser igual entonces a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Si te das cuenta, aquí es cateto opuesto sobre hipotenusa y la recíproca del seno, que es la cosecante, va a ser entonces hipotenusa sobre cateto opuesto. Y lo mismo va a pasar con el coseno. Su recíproca va a ser la secante de alfa va a ser entonces hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente, que es la recíproca de la tangente, va a ser entonces cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esta es la forma en que calculamos cada una de esas razones. Bien. Si tenemos un triángulo como este, entonces si queremos hallar el valor del seno del ángulo alfa, dividimos A, que es el cateto opuesto, sobre C, que es la hipotenusa. Si queremos hallar el valor del coseno, dividimos entonces B, que es el cateto adyacente, sobre C, que es la hipotenusa. Queremos hallar el valor de la tangente, sencillamente entonces dividimos A, que es el cateto opuesto, sobre el valor del lado B, que es en este caso es el cateto adyacente. Y en el caso, si queremos trabajar con las recíprocas, también podemos hacerlo. La cosecante de alfa va a estar dada por la división de C entre A, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante va a ser la división entonces entre la hipotenusa y el cateto adyacente, y la cotangente va a ser el cociente entre B, que es el cateto adyacente, sobre A, que es el cateto opuesto. Entonces sería ya parte de lo que ya hemos visto en mi canal. Puedes ver entonces donde explico paso a paso cómo construimos estas razones trigonométricas. Acá te estoy dejando una tabla donde ya he calculado
cada una de las razones trigonométricas de los ángulos más usados. ¿Bien? Estos ángulos notables, triángulos especiales también se le llaman en algunas bibliografías, pero vamos a decirle que son los ángulos que más usamos. 30 grados, 60, los ángulos que más usamos. 30 grados, 60 grados, 45, 37 y 53. Algunas usan el de 16 y 74, bien, pero estos son los más usados. Entonces aquí tienes todas las razones, el valor de todas las razones trigonométricas. Cuando ya tienes esta tabla, entonces ya tan solo con conocer un lado del triángulo puedes calcular los otros dos restantes. ¿Sí? Y hoy lo vamos a demostrar. Vamos a ver varios ejercicios sobre eso. ¿Bien? Primero nos piden aquí en el ejercicio 1, tenemos que hallar x. En este caso, entonces, preguntamos cómo podemos hallar x. Pueden participar a través de los comentarios. En este caso, con respecto al ángulo de 45 grados, x, ¿qué es x? ¿Qué es x? ¿Es el cateto opuesto? ¿Es el cateto adyacente? ¿Es la hipotenusa? ¿Cómo podemos calcularlo? ¿Bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Mm? Bueno, recuerden, un truco para identificar cada uno de estos, ¿bien? Es que la hipotenusa siempre es el lado de mayor longitud. Bien, recuerden, hipotenusa es el lado de mayor longitud y también recuerden que la hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo recto. Bien, este es el ángulo recto y la hipotenusa va a estar siempre al frente. Esta es una cosa, una característica básica de la hipotenusa. Muy bien, entonces ya identificamos la hipotenusa. Ahora, ¿cómo identificamos quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Si te das cuenta, estamos trabajando con el ángulo de 45. Entonces, el cateto opuesto va a estar al frente del ángulo de 45. En este caso es justamente el que nos están pidiendo calcular. Y el cateto adyacente va a estar aquí al costadito del ángulo de 45, o al ladito, ¿bien? Junto al ángulo. Perfecto, entonces tenemos que buscar, para poder resolver aquí, tenemos que ubicar una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto con la hipotenusa. Les pregunto, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Recuerden que les había dejado en la clase anterior que hablamos de razones trigonométricas. Esto es un recurso mnemotécnico que lo usan varios autores. Lo van a encontrar en varias referencias, que es SO, K, TOA. Bien, ellos relacionan, entonces dicen, SO, SOH significa seno, opuesto, hipotenusa. K va a ser coseno, adyacente, hipotenusa, y TOA, tangente, opuesto, adyacente. Eso, algunos usan ese recurso mnemotécnico para poder memorizarse las razones trigonométricas. Como tú lo veas, lo importante es que tienes que aprenderte. ¿Bien? Entonces, en este caso, te das cuenta que el seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Entonces, esa es la razón trigonométrica que podemos usar. Vamos a usar entonces el seno del ángulo θ, el seno de cualquier ángulo se calcula como la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Bien, entonces en este caso, el seno de entonces aquí tenemos nuestra tabla de razones trigonométricas de los ángulos más conocidos, más usados, y allí tenemos el 45. Entonces, seno de 45 va a ser igual entonces al cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto es el que está frente al ángulo X, entre o sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es raíz de 2. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, lo primero, hay varias formas de resolver esto, pero yo lo voy a resolver de la siguiente manera. Voy a despejar la variable, es lo primero que voy a hacer, despejar la variable. Entonces, en este caso, despejo la variable que es x, o la incógnita, y entonces este raíz de 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Bien, me va a quedar entonces seno de 45 por raíz de 2 es igual a x, que es nuestra incógnita. Bien, luego entonces voy a reemplazar los valores. Ya sé entonces aquí en mi tabla que seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces voy a reemplazarlo por seno de 45. Raíz de 2 sobre 2 por 2
va a ser igual a x, como lo tenemos acá. Bien, entonces luego, ¿qué va a pasar? Entonces ya saben que esto sencillamente tenemos que multiplicar raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, hay varias formas de verlo. Por ejemplo, voy a hacer raíz de 2 al cuadrado. Entonces, en ese caso, por decirlo de alguna manera práctica, el cuadrado se elimina con la raíz y nos va a quedar 2. 2 sobre 2, ahí está, bien. 2 sobre 2 es igual a 1. Entonces, en este caso, si tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale raíz de 2, este cateto opuesto al ángulo de 45 vale 1. Y eso lo podemos saber por triángulos rectángulos notables también. Bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar, pero fíjate que no es la única forma en la que podemos hallar el lado de ese triángulo rectángulo. No es la única forma. ¿Qué otra razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Sé que el seno me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa, pero no es el único, no es la única razón trigonométrica. También la cosecante, que es la inversa del seno, me relaciona la hipotenusa y el cateto opuesto. En este caso, la cosecante de cualquier ángulo se calcula como la división entre la hipotenusa y el cateto opuesto. La hipotenusa entre el cateto opuesto. Bien, en este caso, entonces aquí tengo mi tabla de las razones trigonométricas de los ángulos más usados. Entonces, quedaría así el ejercicio. Cosecante de 45 es igual a la hipotenusa, que es raíz de 2 sobre el cateto opuesto, que es x, en este caso. Bien, entonces despejo la incógnita, esta x que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. X va a ser igual entonces a, bueno, x pasa multiplicando y esta cosecante que va a quedar multiplicando a la x pasa dividiendo. Entonces, x va a ser igual a raíz de 2 sobre cosecante de 45. Bien, luego reemplazo, entonces, busco aquí en mi tabla, 45 cosecante es igual a raíz de 2. X va a ser igual entonces a raíz de 2 sobre 2, y ya nosotros sabemos que raíz de 2 sobre 2 es igual a 1. Entonces, vieron, no es la única forma usando el seno, también podemos usar la cosecante. Dos formas de poder usar las razones trigonométricas para hallar el lado o un lado desconocido de un triángulo rectángulo. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver un ejemplo 3. En este caso tenemos ese triángulo rectángulo con un ángulo de 53 grados. Y nos dicen que en este caso la hipotenusa, recuerden que la hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo recto. La hipotenusa vale 15 y este cateto vale A. Pregunto, ¿ese lado A es el cateto opuesto o el cateto adyacente? ¿Qué piensas? Escríbelo por allí por los comentarios. ¿Ese lado A que está allí es el cateto opuesto o es el cateto adyacente? ¿Qué piensas tú? Puedes escribirlo, aprovecha de escribirlo en los comentarios y ver qué tal. Bien, en este caso entonces recuerda que el cateto opuesto va a ser el que está frente al ángulo agudo. Y el cateto adyacente es el que está a un costadito, por decirlo de alguna manera práctica, ¿no? Al costadito, bien, al lado de este triángulo, de este ángulo de 53. Entonces, A va a ser el cateto adyacente. Y te pregunto, ¿qué razón trigonométrica te permite o te relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente? ¿Cuál razón trigonométrica? Bueno, si te das cuenta, el coseno es de cualquier ángulo, va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Bien, entonces aquí tenemos nuestra tabla con las principales razones, con las razones trigonométricas de los principales ángulos o los ángulos más usados. Entonces el coseno de 53 grados va a ser igual al cateto adyacente, que es A sobre la hipotenusa, que es 15. Bien, entonces despejamos la incógnita, este 15 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces, coseno de 53 por 15 va a ser igual a A. Bien, en este caso, entonces ya sabemos que el coseno de 53, aquí está, buscamos ángulo 53, coseno es 3/5. Bien, entonces va a ser coseno de 53 es 3/5 por 15. Va a ser igual a A. Bien, en este caso 3 por 15 es 45 sobre 5. Y 45 sobre 5, eso es igual a 9, porque 5 por 9 es 45. Entonces, el valor o la longitud del lado A es igual a 9. Y lo hemos calculado usando un lado conocido y el valor de la razón trigonométrica del ángulo. Volvemos a lo mismo. Es la única forma de poder resolver este ejercicio por esta manera. Es la única manera.
No, no es la única forma de resolver este ejercicio. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, podemos pensar, aquí tenemos el ejercicio nuevamente. Aquí entonces vamos a analizar. Nos están dando como dato el valor de la hipotenusa. Recuerde que la hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo recto. Y nos están dando como dato también el ángulo agudo, uno de los ángulos agudos. Bien. Entonces nos están pidiendo ya el valor de A. Esta es la hipotenusa y este es el cateto adyacente. ¿Qué otra razón trigonométrica, además del coseno, me relaciona la hipotenusa y el cateto adyacente? ¿Cuál otra razón trigonométrica? Bueno, si te das cuenta, si piensas bien, en este caso sería la secante. La secante es la inversa del coseno y la secante de cualquier ángulo se calcula como la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente. Bien, entonces, en ese caso, vamos a utilizar entonces la secante. Aquí tengo la tabla de los ángulos, la tabla de las razones trigonométricas, de los ángulos más usados. Y entonces tenemos aquí, secante de 53 va a ser igual a la hipotenusa, que vale 15, en este caso vale 15 la hipotenusa, sobre el cateto adyacente, que tiene el valor de A. Muy bien, entonces en ese caso vamos a despejar la incógnita. Esta A que está multiplicando pasa al otro lado, está dividiendo, perdón, pasa al otro lado multiplicando, y este secante de 53 que va a quedar multiplicando la A va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces el valor de A va a ser igual a 15 sobre secante de 53. Nos ubicamos aquí en la tabla, el ángulo de 53, el valor de la secante de 53 y aquí lo tenemos expresado. Bien, reemplazamos en la fórmula y nos va a quedar entonces A es igual a 15, en este caso 15 una de las formas de resolver esta división de fracciones o división de un número entero entre una fracción es que conviertes este 15, lo conviertes en fracción, es decir, 15 sobre 1, y la secante de 53 es 5 sobre 3. Entonces ya tienes una división de fracciones y puedes hacer por el método de doble C, también conocido como el método de extremos y medios, bueno, ya como quieras llamarlo. Bien, entonces en este caso, doble C, C pequeña, yo me lo aprendí así, C pequeña va en el denominador y C grande va en el numerador. Entonces multiplicas 15 por 3, va a ser 45, y 1 por 5, 15 por 3 y 1 por 5. 15 por 3, 45, y 1 por 5, 5. 45 entre 5 es igual a 9. En este caso, entonces, el valor de A es igual a 9. Bien, perfecto. Entonces, fíjate, ya hemos calculado este lado desconocido de un triángulo rectángulo de dos maneras, usando tan solo un ángulo. Conociendo un ángulo, usamos la razón trigonométrica y conocemos el valor de un lado, en este caso la hipotenusa. Bien, vamos a ver otro ejercicio para comprender mucho mejor este tema. Aquí nos piden hallar Y o hallar Y, y tenemos este triángulo donde nos dan un ángulo, uno de sus ángulos agudos, este triángulo rectángulo, este ángulo mide 60, y en este caso, si te das cuenta, el lado desconocido es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque es el que está frente al ángulo recto. Entonces nos dan como dato este lado, que viene a ser entonces el cateto adyacente. Recuerden que el cateto adyacente está al costadito, al ladito del ángulo. En este caso, este es el cateto adyacente. Y te pregunto, ¿qué razón trigonométrica te relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Una de ellas es el coseno. Bien, coseno de un ángulo cualquiera va a ser la relación, es decir, va a ser cateto adyacente entre hipotenusa, así lo vamos a calcular. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla con las razones trigonométricas de los ángulos más usados. Comenzamos a resolver entonces. Coseno de 60 va a ser igual a el valor del cateto adyacente, que es 5, sobre la hipotenusa, que en este caso es I. Entonces, despejamos la incógnita. Esta I que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. I por coseno de 60 es igual a 5. Luego tenemos entonces que I va a ser igual a 5 sobre coseno de 60, porque este coseno de 60 que quedó multiplicando pasa al otro lado dividiendo.
Reemplazamos entonces los valores, buscamos aquí en nuestra tabla, coseno de 60 es igual a 1/2. Entonces, una de las formas de trabajar esta división es que este 5 lo conviertes en fracción. Te va a quedar entonces 5 sobre 1, 5 sobre 1 que es 5, todo eso sobre coseno de 60 que es 1/2. Y para resolver esta división de fracciones, puedes usar el método de doble C o de extremos y medios. Yo lo aprendí a trabajar con doble C. La C grande va en el numerador y la C pequeña va en el denominador. Entonces multiplica 5 por 2 y 1 por 1. En este caso 5 por 2 es 10 y 1 por 1 es 1. Entonces el valor de I es igual a 10. ¿Bien? I es igual a 10. Entonces la hipotenusa en este caso tiene valor de 10. Ahora te pregunto, ¿es la única forma de poder resolver este ejercicio usando las razones trigonométricas? No, no necesariamente. Vamos a pensar entonces en este ejercicio 6, vamos a pensar en otra forma de poder hallar el valor de ese lado desconocido, el valor de la hipotenusa, usando las razones trigonométricas. Bien, si te das cuenta, además del coseno, hay otra razón trigonométrica que te relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Recuerdas cuál? Efectivamente, es la secante. La secante es la inversa o la recíproca del coseno. Entonces podemos decir que la secante de θ es igual a la hipotenusa o el valor de la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Aquí te estoy dejando la tabla con las razones trigonométricas de los ángulos más usados. Entonces secante de 60 va a ser el valor de la hipotenusa, que es I, es un valor desconocido, sobre el cateto adyacente, que es 5. En este caso entonces la secante, vamos a despejar la incógnita, este 5 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, entonces 5 por la secante de 60 va a ser igual a I. Si nos ubicamos en nuestra tabla, secante, el ángulo 60, la secante es 2, entonces sería 5 por 2 es igual a I, y va a ser igual entonces a 10. Nos dio el mismo resultado que en el caso anterior. Entonces hay dos formas en las que puedes hallar el lado desconocido de un triángulo rectángulo si conoces el ángulo y conoces entonces si conoces entonces uno de los lados. Puedes calcular o puedes trabajar en un triángulo rectángulo. Bien, vamos a ver otros ejemplos. En este caso aquí tenemos entonces, vamos a trabajar con el ángulo de 30 grados. Y en este ángulo de 30 grados nos están diciendo que hallemos el valor del lado C, de la longitud del lado C, que si te das cuenta es la hipotenusa. ¿Por qué? ¿Por qué te puedes dar cuenta? Porque la hipotenusa es aquella que está frente al ángulo recto. La hipotenusa está frente al ángulo recto, muy bien. Entonces te pregunto, este raíz de 12 con respecto al ángulo de 30, ¿qué es? ¿El cateto adyacente o el cateto opuesto? ¿Qué piensas? ¿Puedes escribirlo allí en los comentarios? Bien, ¿qué significa ese 12? ¿El cateto adyacente o el cateto opuesto? Recuerda que te he mencionado que el cateto opuesto es el que está frente al ángulo agudo. Y el cateto adyacente va a ser el que está al costadito, bien, al costado. Entonces, en este caso, raíz de 12 viene a ser el cateto adyacente. Ok, entonces, el coseno es una razón trigonométrica que te relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Coseno se calcula dividiendo el valor del cateto adyacente entre la hipotenusa. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos la tabla con las razones trigonométricas de los ángulos más usados. Y vamos entonces a comenzar a calcular. Coseno de 30 va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es raíz de 12, sobre la hipotenusa, que es C, es nuestro valor desconocido. Bien, vamos primero a despejar la incógnita. Esta C que está dividiendo pasa multiplicando, y el coseno de 30 que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo. El valor de C lo vamos a calcular como raíz de 12 sobre coseno de 30. Nos ubicamos en nuestra tabla y vemos aquí que el coseno de 30, aquí está, coseno de 30 es raíz de 2, raíz de 3 sobre 2. Lo reemplazamos acá. Raíz de 3 sobre 2, lo reemplazamos acá. Entonces, raíz de 12 lo convertimos en fracción, raíz de 12 sobre 1, sobre raíz de 2 sobre 3, raíz de 3 sobre 2, que es el valor del coseno de 30. Bien, aquí está, raíz de 2 sobre 3. Entonces, aquí podemos trabajar con la doble C. Sí, multiplicamos los extremos, multiplicamos el medio y la C grande
va en el numerador y la c pequeña en el denominador. Raíz de 12 por 2 nos quedaría, y 1 por raíz de 3. Bien, es decir, 2 por raíz de 12, también puedes decirlo así, es un producto, el orden de los factores no altera el resultado, y 1 por raíz de 3 es raíz de 3. Bien, recuerda, cuando trabajamos con fracciones, obviamente esto lo puedes sacar con calculadora, pero te recomiendo que vayas aprendiendo a trabajar estos ejercicios sin calculadora, sobre todo si estás preparándote para las pruebas de admisión. Bien, entonces en este caso raíz de 12, recuerda que tenemos que simplificar esa raíz. ¿Cómo la simplificamos? Tenemos entonces que buscar en la cantidad subradical tenemos que simplificarlo en los factores y ubicar los cuadrados perfectos. Recuerda que los cuadrados perfectos van a salir de la raíz. En este caso, 12, sus factores puede ser 4 por 3. 4 por 3 es 12. Y recuerda que 4 es un cuadrado perfecto. Puedes expresarlo como 2 al cuadrado. Básicamente lo que significa eso, te lo voy a decir de forma práctica, es que el 2 al cuadrado, el 2 va a salir de la raíz. Y solamente dentro de la raíz va a quedar el 3 y te va a quedar algo así. El 2 sale de la raíz, porque 4 es 2 al cuadrado, 2 sale de la raíz, y te va a quedar multiplicando 2 por 2 por raíz de 3. Bien, ¿qué vas a hacer entonces allí? Fácil, multiplicas 2 por 2 es 4, y este raíz de 3 con este raíz de 3 se van. ¿Se van por qué? Porque raíz de 3 sobre raíz de 3 es 1. Y en el producto, el 1 es el elemento neutro, no nos afecta en nada, por eso es que decimos que se van. Y 2 por 2 es 4. En este caso, entonces, i va a representar entonces 4. ¿Sí? El valor de i es 4. ¿Bien? Es el valor de la hipotenusa. Perfecto. Muy bien. ¿Es la única forma de poder llegar a la solución de este ejercicio? No, no es la única forma. Vamos a ver, vamos a analizar acá. Tenemos entonces en este ejercicio que nos piden calcular el valor de la hipotenusa. Tenemos el valor aquí de el cateto adyacente, que es raíz de 12, y el ángulo agudo, uno de ellos vale 30, que es el que nos están indicando. Entonces, ¿qué razón trigonométrica, además del coseno, me relaciona la hipotenusa y el cateto adyacente? En este caso vamos a usar la secante. La secante me relaciona la hipotenusa y el cateto adyacente. ¿Bien? Vamos a ver, ¿cómo sería eso? Bueno, es sencillo. ¿Bien? Entonces, la secante va a ser igual al valor de la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Aquí tenemos nuestra tabla con las razones trigonométricas de los ángulos más usados. Comenzamos a calcular entonces secante de 30 grados va a ser igual a la hipotenusa, que es c, es el valor desconocido, sobre el valor del cateto adyacente, que es raíz de 12. Bien, en este caso, si queremos averiguar el valor de c, este raíz de 12 que está dividiendo, lo pasamos al otro lado multiplicando. C va a ser igual a raíz de 12 por secante de 30. Si nos ubicamos aquí en nuestra tabla, el ángulo 30, la secante es 2 raíz de 3 sobre 3. Reemplazamos entonces, sería raíz de 12 por 2 raíz de 3 sobre 3, es igual a C. Entonces recuerda que 12, para efecto de estos cálculos, ¿cómo puedes hacer para trabajarlo? La cantidad subradical, tienes que, a esa cantidad, que en este caso es 12, vas a sacarle los factores. En este caso, los factores de 12, uno de ellos puede ser 12 por 1, 6 por 2, ¿bien? Pero en este caso los factores pueden ser 3 por 4 también. Y en esos factores tienes que ubicar los cuadrados perfectos. Los cuadrados perfectos van a salir de la raíz, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces, por ejemplo, ahí 12 es 3 por 4. Bien, 4 es un cuadrado perfecto, porque 4 es lo mismo que decir 2 al cuadrado. En ese caso, el 2 va a salir de la raíz y te va a quedar raíz de 2. Es lo mismo que decir 2 por raíz de 3. Bien, 2 por raíz de 3, entonces va a quedar 2 por raíz de 3 por 2 por raíz de 3 sobre 3. En este caso te va a quedar 2 por 2 es 4, o 2 por 2 por raíz de 3 al cuadrado. Raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. Ya sabes entonces que el cuadrado elimina la raíz, por decirlo de una forma práctica. 2 por 2 es 4 y te va a quedar 4 por 3 sobre 3. 3 entre 3 es 1. Bien, multiplicado por 4 es 4. El valor es 4. Entonces, fíjate, nos dio el mismo resultado que en el ejercicio anterior. Y eso que hemos utilizado una razón trigonométrica distinta. Entonces, tienes dos formas
de poder hallar el lado desconocido o un lado desconocido de un triángulo rectángulo usando las razones trigonométricas. Bien, vamos a ver dos ejercicios más. Aquí entonces nos dicen que tenemos ahora es un ángulo de 37 grados. Nos piden hallar B, que es el cateto adyacente, y nos dan el valor de la hipotenusa, que es 25. Bien, perfecto. Entonces, en este caso, pensamos, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? Seguimos trabajando entonces con el coseno. Coseno va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en este caso aquí te estoy dejando la tabla con las razones trigonométricas de los ángulos más usados. Comenzamos a calcular entonces. Coseno de 37 va a ser igual entonces a ¿qué? Al valor de el cateto adyacente, que es B, sobre el valor de la hipotenusa, que es 25. Bien. Entonces tenemos allí B sobre 25. Luego entonces ese 25 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces B va a ser igual a 25 por coseno de 37. Nos ubicamos aquí en nuestra tabla. El coseno de 37 es 4/5. Entonces 25 por 4/5 es igual a B. 25 por 4 es 100. Entre 5 es igual a B. Y 100 entre 5 es B. En este caso B va a ser igual a 20. Bueno, 20U, 20 unidades, porque realmente es una unidad de longitud, solo que no nos están indicando cuál es la unidad de longitud, si es milímetros, si es centímetros, si es kilómetros. Indiferentemente, eso no nos va a afectar el resultado porque estas razones trigonométricas son adimensionales. Luego podemos hablar un poco más acerca de eso. Bien, entonces vamos a ver acá entonces el coseno. Con el coseno logramos hallar este lado desconocido. Ahora te pregunto, ¿es la única forma de poder calcular este lado desconocido usando el triángulo rectángulo? No, no es la única manera. Vamos a ver entonces qué otra razón trigonométrica te permite calcular este lado desconocido y te relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. ¿Cuál otra razón trigonométrica te permite? Entonces recuerda, somos coseno. La otra razón trigonométrica, que es la recíproca, es la secante. Bien, entonces vamos a calcular secante de 37 va a ser igual entonces a la hipotenusa, que es 25, sobre el cateto adyacente, que es B. Bien, este B que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y la secante de 37 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. En este caso, aquí tenemos entonces, ubicamos en nuestra tabla la secante de 37, que es 5/4. Y entonces recuerda, para poder trabajar aquí, lo que yo te recomiendo es que este 25 lo conviertas en fracción. Vas a dejar entonces 25 sobre 1 sobre 5/4. Y trabajas por el método de la doble C. La doble C lo que te dice es que vas a multiplicar los extremos y los medios, y que la C grande va a quedar en el numerador y la C pequeña en el denominador. Entonces te va a quedar 25 por 4, que es 100, y 5 por 1, que es 5. B va a ser igual a 100 entre 5, y eso es igual a 20 unidades. Bien, entonces fíjate, dos formas de poder resolver este triángulo rectángulo y hallar el valor de ese lado, conociendo las razones trigonométricas de los triángulos rectángulos. Igual, si tú tienes calculadora, puedes escribir allí secante de 37 en vez de usar estos valores que tenemos acá, y también vas a poder calcular. Bien, perfecto. Entonces con esta tablita avanzas bastante en lo que tiene que ver. ¿Y por qué es importante que aprendas a hacer esto? Por ejemplo, hay un tema que se llama ángulo de inclinación y de elevación, y esos temas los resuelves con estos ejercicios que te estoy explicando. ¿Bien? También a lo largo de todo tu pase por trigonometría vas a necesitar entonces saber muy bien cómo utilizar las razones trigonométricas. Y en física es súper importante poder conocer esto, porque en física, cuando te toque hacer entonces diagramas de cuerpo libre, bien, necesites conocer, por ejemplo, cuando estés trabajando con tensión, también cuando estés trabajando, bueno, en muchos otros ejemplos de física, cuando tengas que calcular cuando hay un plano inclinado y estés trabajando con estática, con dinámica, cuando tengas que hacer una suma de fuerza. Bueno, definitivamente en varios temas vas a necesitar esto. Entonces, esto es un tema básico que debes de conocer. Por eso entonces te estoy dejando para que practiques
Aquí tengo te estoy dejando 3 ejercicios que puedes practicar y hallar entonces el valor de este lado desconocido en el triángulo rectángulo usando las razones trigonométricas. Bien, hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy. Quiero darte las gracias por estar presente y puedes suscribirte a mi canal Academia Live.